Buenas una vez más a esta sección de Dragon Comics Recomienda. En este volumen, digamos que nos vamos a centrar más en esos títulos de Marvel y DC, manteniéndolos al margen del cómic europeo, americano y manga, como es habitual en estas secciones. Es muy difícil recomendar tanto un cómic de la Marvel como de DC, porque al final son 75 años, más de 75 años publicando muchos títulos, renacimientos, restauraciones del propio universos enormes. Entonces voy a intentar centrar esta sección de Marvel y DC en estos títulos que disciernen un poco del canon establecido de los cómics de superhéroes que conocemos como tal, y aportan algo diferente. Una vez dicho esto, vamos a comenzar con los dos títulos, uno de Marvel y uno de DC, de Dragon Comics Recomienda. Y los títulos de este Dragon Comics Recomienda van a ser dos en concreto. Por una parte vamos a empezar por la Marvel y comenzamos con este Lobezno, Logan, considerado ya novela gráfica Marvel. Está dentro de esa etiqueta de Marvel Graphic Novels, por el tipo de lenguaje, por el tipo de estructura del propio cómic. Y con el guionista Brian K. Vaughan, que hablaremos de este guionista, pues es, en mi opinión, espectacular. Guionista de Saga, Paper Girls, We Stand on Guard, Private A, Leones de Bagdad, Y el último hombre, la etapa de posterior, creo que a Alan Moore, de La cosa del pantano, y cada cosa que toca es espectacular. Brian K. Vaughan también dentro de la Marvel trabajó para Runaways, y dentro de DC hizo algunas cosas de Batman, alguna historia. Al guión, este grandísimo guionista Brian K. Vaughan, y al dibujo Eduardo Risso, el compañero por defecto de Brian Azzarello en obras como Spaceman, como Moonshine, recién publicada por Planeta, o la grandísima 100 balas. En este caso se juntan este dibujante y este guionista para traernos este Lobezno Logan. ¿Y de qué va Lobezno Logan? Lobezno Logan, ya como he dicho, es esta mezcla entre Brian K. Vaughan al guión y Eduardo Risso, que nos traen una especie de historia definitiva del pasado de Lobezno en una época en la que solo respondía al nombre de Logan. Ya sabéis que Lobezno se le conoce como Guepardo en Latinoamérica, como Wolverine a nivel mundial, y como Lobezno o Logan aquí en la península ibérica. Este cómic discierne mucho de los demás porque nos cuenta una historia mucho más cruda, mucho más intensa, digamos. En este cómic, que contiene del volumen 1 al 3 de Logan, editado en USA, en Estados Unidos, tras recuperar Lobezno los recuerdos de su pasado perdidos durante muchos años, vuelve a Hiroshima, que es uno de sus primeros campos de batalla, donde en este sitio va a luchar contra sus peores fantasmas. La revelación para Logan llega en esta imprescindible novela gráfica. ¿Y de qué trata este cómic? Digamos que por darle una sinopsis. De que hay uniones que solo producen dolor, en concreto la de Japón y 1945, y en esta historia nos cuenta esa unión olorosa entre ese Japón del 45, de la Segunda Guerra Mundial, y Logan. Esa unión dolorosa entre Lobezno y la propia vida, pues es un ser inmortal. Entonces, antes de encontrar una familia en el grupo de forajidos mutantes que conocemos como la Patrulla X, el hombre llamado Logan ha vivido 1000 vidas, pues ya sabéis que es inmortal, y esta que nos cuenta aquí es solo una de ellas, pero una que no va a olvidar nunca, jamás, por el horror de ese instante que va a quedar grabado para siempre en la memoria de la humanidad, digamos. Como veis, el dibujo es muy crudo, es mucho más oscuro, con ese dibujo abrupto de Eduardo Risso, que al mismo tiempo es muy expresivo y que acompaña muy bien a este personaje llamado Logan, pues por su propia característica bruta y abrupta y mal hablada. Por todo eso y por mucho más, es un cómic diferente a los cómics de Marvel que estamos habituados a ver,
o a leer más bien, y es muy recomendable porque vais a encontraros con un Lobezno muy diferente al de la etapa superheroica, con un Lobezno muy diferente al de las películas y con un Logan muchísimo más humano, y encontrar el origen de esa crudeza que él tiene, de esa forma de ser. Así que os recomiendo este Lobezno Logan de Brian K. Vaughan y Eduardo Risso. Por otra parte tendríamos Superman Hijo Rojo, muy conocido. Digamos que esta es la edición deluxe, hay edición cartone normal y hay una edición rústica. Aquí tengo esta edición porque la diferencia de precio es nimia en este caso entre la deluxe y la cartone, y prefiero tener esta edición deluxe. Superman Hijo Rojo de la mano de Mark Millar, si no recuerdo mal, correcto, Mark Millar, que es el grandísimo guionista también, creador de Kick-Ass y de su propio sello Millar Work. Autor también de The Authority, The Wanted, de muchísimas obras que por cierto han sido adaptadas al cine. También ha hecho Kingsman y muchas más. Pues de la mano de este guionista llega esta visión extrañamente diferente sobre el mito de Superman, y con artistas al dibujo de la talla de Dave Johnson, Killian Plunkett, Andrew Robinson, Walden Wong. Además tiene una introducción a cargo del productor cinematográfico Tom DeSanto, pero esto como extras. Entonces este cómic es muy diferente para un Superman. De hecho, a mí los únicos cómics que me gustan de Superman es este y el de la muerte de Superman, y el de Tierra 1, y habría que decirlos, no es un personaje que me apasione, pero este cómic es espectacular porque digamos que nos plantea esa tesitura de qué hubiese pasado si Superman, en vez de caer en Estados Unidos, hubiese caído en la Rusia soviética. Entonces este extraño visitante de otro planeta, que puede cambiar el curso de los ríos, doblar el acero, y todas estas grandes mitos que rodean al personaje. Es el campeón de los obreros y libra una batalla interminable por Stalin, el socialismo y la expansión internacional del Pacto de Varsovia. En esta versión de la conocida historia, el cohete kryptoniano se estrella contra la Tierra, llevando a este bebé, a Kal-El, que un día se convertirá en el ser más poderoso del planeta. Pero su nave no se estrella en América, no crece en Smallville, ni en Kansas, ni se casa con Lois Lane. En lugar de eso, encuentra su hogar en una granja colectiva de la Unión Soviética. Es ya una premisa que cambia por completo el mito de este personaje intocable de DC Comics. Por eso y por mucho más recomiendo este Superman Hijo Rojo, porque de verdad es una lectura muy buena, muy crítica, incluso tiene esos toques. Metiéndolo en esta línea a otros mundos, puede DC darse esa licencia de tocar a su héroe intocable, ¿no?, dentro de esa línea editorial. Y es un cómic de verdad apasionante, mucho más allá de cualquier cómic de superhéroes que podemos leer, porque nos plantea una historia totalmente diferente a la conocida, y además con un toque bastante curioso. Aparecen personajes como Batman, como Green Lantern, pero todo desde otro punto de vista. ¿Qué hubiese pasado si Superman hubiese caído en la Rusia soviética? Esta sería la recomendación que os doy en este Dragon Comics Recomienda de un cómic de DC Comics, junto con el de Marvel Comics. Y esto sería este volumen de Dragon Comics Recomienda, Marvel y DC. Volveremos con un Dragon Comics Recomienda, con un europeo, un manga y un americano. Gracias por ver el vídeo, ya sabéis, si os ha gustado suscribís, cualquier comentario que tengáis para mejorar me lo decís, y hasta la próxima. Bueno...